disfruta de una nueva predica de Fracking Man Online. ¿Cuántos vinieron a recibir una poderosa palabra de Dios? Diga conmigo, yo vine a recibir una palabra de parte de Dios. Los que no me conocen, soy el pastor Starkey Mestre. Quizá usted se estará preguntando de dónde sacaron ese nombre tan feo, gloria a Dios. En los años 80 existió una película llamada Starkey Hodge. Los viejitos de la casa saben de lo que les estoy hablando. Mi mamá se enamoró perdidamente de ese actor de película llamado Starkey, porque eran dos policías, gloria a Dios. Y mi papá, hubo una guerra cuando yo nací porque mi papá se llamaba Tarquino, imagínense, más feo todavía, gloria a Dios. Pero mi papá dijo, se va a llamar Tarquino, y mi mamá dijo, ¡no! Entonces le vamos a poner Starkey, y me pusieron Starkey. Como yo no sabía hablar, lloré. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Así que soy el pastor Starkey Mestre, gloria, soy zuliano de pura cepa. Pero mi esposa me engañó porque cuando me casé con ella allá en el llano, ella dijo de que me lo llevo para el llano, me lo llevo para el llano. Y me llevó para el llano. Estamos pastoreando una hermosa congregación, la Iglesia Centro de Avivamiento, junto a mi bella amada esposa, lo más bello de la casa. Dígame amén. Después de mí, gloria a Dios. Amén. Mi esposa es mi secretaria ejecutiva, la que me ejecuta mi billetera, gloria a Dios. Amén. Y tengo un hijo de 6 años llamado Fares. Fares significa el que rompe brecha. Amén. Así que muy contento de estar acá. Gracias a los pastores por cederme el privilegio de estar acá. Vaya conmigo por favor al libro de Primera de Samuel capítulo 30. Y hoy voy a predicar 3 sermones en uno. Voy a predicar un sermón trifásico. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos adoran a Dios? Hoy voy a predicar 3 sermones en uno. En estos 40 minutos quiero predicarte 3 sermones en uno. Gloria al Señor. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Samuel. Si usted no sabe dónde queda Primera de Samuel 30, queda después de Primera de Samuel 29. Ahí mismo está. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Samuel capítulo 30 versículo 1 dice la escritura en el nombre del Trino Dios: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, diga conmigo Siclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido al Negev y a Siclag, y los habían asolado a Siclag y le habían prendido, diga conmigo, le prendieron fuego a la ciudad. Verso 2 dice la escritura: y se habían llevado cautivas a la familia, a las mujeres y a todos los que estaban con él, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino a los que se los habían llevado al seguir su camino. Verso 3: vino pues David con los suyos a la ciudad estaba, diga conmigo, la ciudad estaba quemada. ¿Cómo estaba la ciudad? Y sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron. ¿Qué hicieron? Hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ainoam Yerrelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David, ¿qué pasó con David? Se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlos, pues todo el pueblo estaba en ¿qué? En amargura del alma, cada uno por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Verso 18, ya para terminar, verso 18 dice: y los libró David a todos los que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó ninguna cosa, ni chica ni grande, así como de hijos ni de hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado. Todo lo recuperó David. Vamos, grite conmigo: todo lo recuperó David. Levante su mano. Señor, gracias, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra. Háblanos, ministranos en esta mañana, en el precioso nombre de Jesús. Y hoy quiero hablarte acerca del tema: una unción de recuperación. Vamos, grite conmigo: una unción de recuperación. Vamos, anímeme a predicar: una unción de recuperación. Cuando yo leí esa palabra, dice que todo lo recuperó David. Grite conmigo: todo lo recuperó David. Ahora vamos a descubrir qué cosas recuperó David, porque la escritura dice que David
gloria a Dios, venía con los valientes, con hombres guerreros. No estamos hablando de cualquier tipo de persona. Estamos hablando de los hombres valientes, hombres guerreros. No estamos hablando de cualquier gente cachilapa. Eran gente formadas para la guerra. Dice que cuando llegaron a la ciudad, después de una victoria, después de la euforia, después de aquel triunfo poderoso, cuando David y sus hombres, los valientes, llegaron a la ciudad estaba quemada. Vamos, grite conmigo, la ciudad estaba quemada. Y dice la escritura que la ciudad estaba quemada. David lo perdió todo. Grite conmigo, David lo perdió todo. Qué difícil es cuando perdemos cosas en nuestro caminar. Qué difícil es cuando perdemos por causa de una crisis, por causa de un problema, por causa de una adversidad, por causa de una escasez, por causa de un problema quizás económico, espiritual, emocional, político o financiero. Qué difícil es cuando perdemos cosas en la vida. Lo que más me detona mi espíritu, que cuando David llegó a la ciudad se llamaba Ziklag. Ahora, el nombre Ziklag significa, o el significado hebraico de la palabra Ziklag significa lugar de proceso. Diga conmigo, lugar de proceso. Esto cabe entender, gloria a Dios, que David pasó por un proceso. Grite conmigo, David pasó por un proceso fuerte en su vida. Estaba pasando por los peores problemas de su vida. Estaba pasando por tiempos de caos, tiempos de oscuridad, tiempos de desierto. No sabía qué hacer. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Imagínese usted estar en la iglesia. Cuando usted regresa a su casa, usted encuentra su casa, ni Dios lo quiera, aleluya, su casa quemada, sus hijos presos, su esposo, su esposa presa. Imagínese la escena por un momento. Estar en la iglesia, adorar a Dios, servirle a Dios, y cuando llegar a tu casa, conseguir el apartamento quemado o conseguir la casa quemada, y usted pega el grito: Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? David estaba pasando por el proceso de su vida. Aunque David estaba acostumbrado a pasar por el proceso, pero ese proceso marcó su vida. O sea, Dios permitió el proceso, aleluya. Y el primer sermón que quiero predicarte hoy: ¿por qué Dios permite los procesos en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que pasar procesos? Hay 5 cosas que yo descubrí como cristiano, como pastor, como ministro. Hay 5 cosas por las cuales Dios permite los procesos en la vida. Número 1, Dios permite los procesos para formarte. Diga conmigo, los procesos. Vamos, diga conmigo, los procesos me forman. Grite conmigo, me forman. En pocas palabras, Dios permite la crisis, Dios permite el desierto, Dios permite la prueba, Dios permite la adversidad como formación. Dios usa el proceso como un elemento pedagógico, aleluya, para formar nuestras vidas. Levanta tu mano, por favor. Yo no sé en qué área tú estás siendo procesado, en qué área el enemigo te está atacando, y eso te ha costado lágrimas. Esto tú dices: Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta crisis? ¿Hasta cuándo este desierto? Pero te voy a soltar una palabra. Dios está usando ese proceso como formación de tu próximo nivel. Vamos, levanta tu mano y dale gloria a Dios. Ese proceso no te va a matar. Ese proceso Dios lo está usando para formarte. Habrá alguien que adore a Dios, por favor. Quizás el enemigo te está atacando financieramente, pero Dios te está formando. Quizás el diablo te está atacando en tu familia, pero Dios te está formando. Vamos, grite conmigo: Dios me está formando en el proceso. Número 2, ¿por qué y para qué Dios permite los procesos en la vida? Número 2, Dios permite los procesos para perfeccionarte. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 verso 6 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Dios permite esa prueba que estás pasando, ese desierto que estás atravesando, porque Dios te está perfeccionando. ¿Cuántos dicen amén? En pocas palabras, Dios te está sacando punta, te está afilando para tu próximo nivel. Dígame amén, por favor. Alguien debe de adorar a Dios. Ese proceso te ha costado, te ha sacado lágrimas, gloria a Dios, pero Dios te está formando. Número 3, Dios permite el proceso. Diga conmigo, el proceso duele, pero es necesario. Diga, el proceso duele, pero es necesario. O sea, Dios permite los procesos en nuestras vidas para que aprendamos a depender de Él. ¿Cuántos adoran a Dios? O sea, te está doliendo, te está sacando lágrimas, te está formando, te está perfeccionando. Y yo sé que te está doliendo, porque pasar por una prueba, pasar por un proceso, pasar por una adversidad no es fácil. ¿Cuántos adoran a Dios?
pero te está doliendo, pero es necesario. ¿Cuántos adoran a Dios? Para que tú solamente dependas de Él. Por eso ese proceso no te va a llevar a la tumba. Ese proceso, lo que está haciendo en tu vida, que te está doliendo, te está costando lágrimas, gloria a Dios, pero Dios va a provocar una victoria grande sobre ti. Dígame amén, por favor. Y yo sé que te está doliendo, yo sé que ha sido difícil, yo sé que la crisis, yo sé que el desierto, pero vienen cosas grandes para tu vida. Alguien debe de adorar a Dios, por favor. Diga conmigo, viene algo grande para mí. Ahora, nadie quiere ser procesado, pero es necesario. Diga conmigo, es necesario. Por eso la Biblia dice en 1 Pedro 5:10, gloria a Dios, porque es necesario que paséis por diversas pruebas para que Dios te afirme, te fortalezca, te establezca. ¿Cuántos adoran a Dios? Diga conmigo, duele, pero es necesario. Número 4, Dios permite los procesos en la vida para sacar cosas de nuestras vidas. Dios se va a encargar que el proceso te quite el orgullo, te quite el ego. ¿Cuántos adoran a Dios? Te quite el mal carácter. ¿Cuántos dicen amén? Dios usa el proceso, gloria a Dios, para sacar cosas que a Él no le agrada de ti. A su nombre. Y número 5, Dios permite el proceso en tu vida. ¿Para qué? Para Él glorificarse. Por eso que el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios, gloria a Dios, esta breve, leve tribulación momentánea está produciendo en mí un excelente peso de gloria. El proceso lo que está haciendo es catapultándote para que usted vea la gloria de Dios. Levanta tu mano, porque verás la gloria de Dios en tu casa, verás la gloria de Dios en tu familia, verás la gloria de Dios en tus generaciones, verás la gloria de Dios. No te quejes del proceso. Yo sé que estamos siendo procesados, yo sé que estamos pasando momentos de prueba, yo sé que estamos pasando momentos de adversidad, pero a mí me huele a gloria. Dios mío, habrá alguien que adore a Dios. Eso está provocando gloria, eso está provocando victoria. Mientras más grande sea la prueba, mayor será la gloria. Vamos, levanta tu mano y dale gloria a Dios. Alguien debe de recibir esta palabra. Diga conmigo, viene gloria para mi casa, viene gloria para mis hijos, viene gloria para mi familia. El proceso te catapulta a ver la gloria de Dios. Dale un grito de guerra, por favor. Habrá alguien que adore a Dios y a su nombre. Los procesos te forman, te capacitan, te perfeccionan y al final verás la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la escritura dice que cuando David llegó a Siclag, la ciudad estaba quemada. Diga conmigo, estaba quemada. David lo perdió todo. David perdió su casa, David perdió su familia, David lo perdió todo. ¿Cuántos adoran a Dios? Levanta tu mano, por favor. Yo no sé qué cosas perdiste en el pasado, qué cosas, por donde el diablo te está atacando, cuál ha sido tu proceso, cuál ha sido tu prueba, cuál ha sido tu adversidad. Pero te vengo a decir de parte del Señor que algo grande viene para ti, algo grande viene para tu casa. Deja de llorar por lo que perdiste, todo lo vas a recuperar. Habrá alguien que adore a Dios. Vas a recuperar lo que has perdido. Vienen tiempos de restitución para tu casa. Lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, el Señor dice, voy a restituir toda tu vida y lo vas a recuperar. Dale un fuerte aplauso al Rey. Ahora, cuando seguimos leyendo más adelante, David y su gente llegaron a la ciudad estaba quemada. Imagínense la crisis de David. David cayó en una crisis existencial. Cuando pasamos por una crisis nos preguntamos, ¿por qué a mí? Cuando pasamos por una crisis nos preguntamos, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tenemos que ser procesados? Y nos hacemos tantas preguntas. Eso es una crisis existencial. David cayó en una crisis existencial, porque usted tiene que saber que toda crisis produce 5 cosas. Vamos, grite conmigo, toda crisis produce 5 cosas. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que le produjo la crisis a David? Y vamos a leer desde el verso 4, por favor. Esto se va a poner candela. Mira lo que dice el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron. ¿Qué hizo la gente? Toda crisis, vamos, diga conmigo, toda crisis produce tristeza. ¿Qué produce la crisis? No es fácil pasar por crisis. No es fácil pasar por un proceso. Toda crisis produce 5 cosas. Lo primero que produce la crisis es tristeza. Los valientes de David comenzaron
a llorar. Los valientes de los valientes, la gente guerrera, la gente que arrancaban cabeza, la gente que no le temían a nada. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe dónde atacarte. ¿Y dónde te ataca el diablo? En tu casa, en tu familia. Porque el enemigo sabe que la área más fuerte del ser humano es nuestra familia. ¿Cuántos adoran a Dios? Y David, cuando se llegó a la ciudad, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mi familia? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Y dice la escritura que comenzaron a llorar porque David lo había perdido todo. La gente comenzó a entristecerse, quizás pegaron un grito: Dios mío, ¿por qué? Mis hijos, mi esposa, mi casa, ¿qué pasó? Si nosotros estábamos en la guerra, si nosotros tenemos a Dios, ¿por qué tenemos que pasar con esto? Déjame decirte, hay gente que la crisis le está produciendo tristeza. Aleluya. Hay mucha gente dentro de la iglesia que está pasando por momentos de tristeza. Mucha gente dentro de la iglesia lo que hace es llorar. La crisis, el desierto, los problemas, gloria al Señor, el dólar en Venezuela, la crisis económica. Dios mío, ¿qué hacemos? Por eso el diablo te quiere ver triste, pero Dios te dice: el gozo de Jehová es mi fortaleza. Yo no sé si el proceso te ha sacado lágrimas, el proceso te ha hecho llorar, pero te voy a soltar una palabra: hoy se va toda tristeza de tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Proverbios capítulo 15 verso 15 dice: para el afligido todos los días son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Dale un fuerte aplauso al Señor. En medio de la prueba, adora a Dios. En medio del proceso, adora a Dios, porque se va a desatar un banquete. No te entristezcas, porque cuando tú sabes que algo grande viene para ti, tú no lloras, tú glorificas a Dios. Ay, Dios mío. Cuando tú te quejas en el proceso, tú le das gloria al diablo, pero cuando tú alabas a Dios en medio de la prueba, estás glorificando al Señor. ¿Habrá alguien que adore a Dios? Por favor, dígame amén. Levanta tu mano, levanta esa mano. Hoy se va toda tristeza de tu vida, todo lo que te ha producido lágrimas. Hoy el Señor se lleva esa congoja, hoy el Señor se lleva esas lágrimas. Gózate, alégrate, porque Dios hará cosas grandes. Da un fuerte aplauso al Rey. Ahora, la segunda cosa que produjo la tristeza en David está ahí en el verso 4. Dice: y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para... La segunda cosa que produce la crisis, diga conmigo, toda crisis produce desánimo. Los valientes de David se desanimaron. No estamos hablando de cualquier tipo de persona. Esta gente eran formadas para la guerra, pero dice la Biblia que se desanimaron, desfallecieron, estaban desmotivados. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia está desmotivada por una crisis o un proceso que está pasando? ¿Cuánta gente dentro de la iglesia está viviendo tiempos de caos, tiempos de déficit económico, tiempos donde no ve las bendiciones? Muchos se están preguntando: ¿hasta cuándo Venezuela? ¿Hasta cuándo esta crisis? ¿Hasta cuándo este proceso? ¿Hasta cuándo esta prueba? Dios mío, ¿hasta cuándo? El 28 de julio del año pasado, una mujer se tiró en el suelo a llorar, comenzó a darse golpes en el pecho y dijo: Dios mío, ¿hasta cuándo? Mucha gente está desmotivada. Mucha gente está desanimada. Hasta muchos ya se resignaron. Pero yo reprendo al diablo. Levanta tu mano. Todo lo que te ha desanimado, esta gente perdió la fuerza, pero hoy Dios te va a dar fuerza. Dígame amén, por favor. Si has pasado por el proceso y tú dices: ¿hasta cuándo? Has pasado por la crisis y tú dices: Señor, ya no soporto este proceso. Dios te dice: te voy a dar nueva fuerza, fuerzas de búfalo, para que sigas adelante en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tu mano, porque yo estoy reprendiendo todo espíritu de desánimo, espíritu de desmotivación. Dios te va a dar la victoria en medio de esa crisis. Dios te va a dar la victoria en medio de ese problema. Dale un grito de guerra, por favor. Habrá alguien que diga amén, por favor, y a su nombre. No te enfoques en el proceso, enfócate en la palabra que Dios te dio. Y la palabra que Dios te dio, aleluya, aunque estés en el proceso, pero para ti viene victoria, para ti viene gloria. Dale un fuerte aplauso al Rey. La tercera cosa que produce la crisis, lea conmigo verso 6. Mira lo que dice el verso 6. Y David se angustió
¿Se angustió qué? El verso 6 dice que aquí aparece la tercera cosa que produce la crisis. Toda crisis produce angustia. Vamos, grite conmigo para que nunca se te olvide este sermón. Diga, toda crisis produce tristeza. Número 2, toda crisis produce desánimo. Número 3, toda crisis produce angustia. Produce depresión. La palabra angustia significa preocupación excesiva. Es cuando alguien siente un peso en su espalda. Es cuando alguien está cargado de problemas. David se angustió mucho. Se dice por ahí que el 50% de los seres humanos sufren de problemas de cervical, producto del estrés, producto de los problemas, producto de la preocupación, producto de las adversidades, lo económico. Hay gente que la depresión no los deja dormir. Les cae insomnio, no pueden conciliar el sueño, producto de una preocupación excesiva. Las cargas de la vida, las adversidades, gloria a Dios, las disyuntivas en su vida, se ponen a preguntarse: ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que pasar por este proceso? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en esta situación? David se angustió mucho, se preocupó. Hay mucha gente dentro de la iglesia que están viviendo un calvario. Mucha gente dentro de la iglesia le han dado parte al enemigo con angustia. La angustia produce desespero. La angustia produce ganas de salir corriendo. La angustia produce dolor en el cuello, dolor en la cervical. La gente le da dolores de cabeza, producto del estrés, producto de tanto pensar. No pueden dormir de noche, sienten desespero. La mejor opción es irse de Venezuela. Las crisis producen éxodo. Las crisis producen desespero. Las crisis producen carga. La gente ve el panorama negativo. La gente ve el panorama oscuro. Pero te voy a soltar una palabra. La escritura dice: por la noche durará el lloro, pero por la mañana amanecerá Jehová. Dígame amén. Este proceso no te durará toda la vida. Este proceso tiene fecha de expiración. ¿Habrá alguien que me motive a predicar, por favor? Ya me están dando ganas de predicar. El Señor te dice: ese proceso tiene fecha de expiración. Hoy se va la angustia, hoy se va la depresión, hoy se van los dolores en tu cuerpo, hoy se va el insomnio, porque para ti lo que viene es gloria, para ti lo que viene es milagro, para ti lo que viene es bendición. Habrá alguien que adore a Dios, por favor, a su nombre. Grite conmigo: yo lo creo, yo lo creo, yo lo recibo y yo lo celebro. Vamos, grite conmigo: toda crisis produce tristeza, toda crisis produce desánimo, toda crisis produce angustia. Pero mira lo que dice el verso, ese mismo verso, verso 6. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba en amargura del alma. Toda crisis produce obstinación. ¿Qué produce? ¿Usted no ha visto gente obstinada? Los mismos valientes, los mismos líderes de David se angustiaron. Pero no solamente se angustiaron, querían apedrear a David. Los mismos guerreros estaban amargados. Dijeron: la culpa es de David. ¿Sabe cuánta gente producto de una crisis viven obstinados? Usted no les puede hablar. Los problemas los pusieron amargos. Aló. Le echan la culpa. Le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa al país, le echan la culpa a todo el mundo. Que la culpa de esto, la culpa. No, es que Dios está permitiendo este proceso. ¿Cuántos adoran a Dios, a su nombre? Mucha gente vive obstinada producto de una crisis, producto de un problema. ¿Cuántos matrimonios hoy en día, aleluya, están pasando por crisis? Lo que se la pasan es peleando, gloria a Dios, discutiendo a cada rato. ¿Por qué? Porque la crisis los amargó. Viven obstinados, viven amargados, aleluya. Tienen el espíritu de Tom y Jerry, pleitos para acá, guerras, problemas con los hijos, problemas. Viven obstinados, viven gritando, viven peleando, gloria a Dios. Pero levanta tu mano, reprendemos toda amargura de tu vida. Dios sabe lo que está haciendo. Y esta crisis se termina no cuando el diablo diga, es cuando Dios diga. Habrá alguien que adore a Dios, por favor. No te amargues, adora a Dios en medio del proceso, porque para ti viene victoria. Y la quinta cosa que produce la crisis, no solamente la crisis produce tristeza, no solamente la crisis produce desánimo, no solamente la crisis produce angustia, no solamente la crisis produce amargura. Dice la escritura que David se fortaleció en Jehová.
su Dios. A su nombre. Toda crisis produce fortaleza del cielo. Habrá alguien que adore a Dios. Vamos, levanta tu mano, porque yo estoy creyendo que ese proceso no te va a matar. Ese proceso está provocando fortalezas del Padre. Tú que has venido en esta mañana, has pasado por la crisis, no tienes empleo, estás enfermo, pasando por problemas familiares, gloria a Dios. Viene la fortaleza del Padre para tu vida. Vamos, levanta tu mano y dale gloria a Dios, por favor. Prepárate, porque lo mejor todavía no ha comenzado. Viene lo mejor, viene lo bueno para ti, y ese milagro que estás esperando se va a soltar en el nombre de Jesús. Y los 5 meses que faltan del año, Dios te va a sorprender. Habrá alguien que adore a Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey. David tuvo que tomar una decisión en su vida. David dijo: ¿qué hago? ¿A dónde corro? Y David, dice la Biblia en el verso 7, que David consultó a Jehová. En tiempos de crisis, busca la dirección de Dios. En tiempos de crisis, no te desesperes. En tiempos de crisis, no te cargues. En tiempos de crisis, aleluya, busca, consulta a Dios. ¿Cuántos adoran su nombre? En tiempos de crisis, no salgas corriendo. La escritura dice en el verso 7 que David consultó a Jehová. Porque cuando una persona se enfoca en Dios, aleluya, cuando una persona dice: he probado todos los medios, ahora le toca a Dios. Dígame amén. Dios te está diciendo: yo me voy a glorificar en esa crisis, yo me voy a glorificar en ese problema. Levanta tu mano, que mientras yo estoy predicando, muchos están recibiendo sanidad, muchos están recibiendo fuerzas del cielo. En tiempos de crisis, busca al Padre, que Él se va a glorificar. Dale un fuerte aplauso al Rey. La escritura dice que David mandó a llamar al sacerdote Abiatar. Y David, buscando a Dios, consultando a Dios: ¿y ahora qué hago? Y David se le prende la idea. David dijo: tengo que buscar la dirección de Dios. Y David mandó a llamar al sacerdote Abiatar. David le mandó a poner el efod. En el efod de los sacerdotes habían 12 piedras. Cuando un sacerdote salía de la presencia de Dios, las piedras cambiaban de colores. Eso es lo que se llama el purín y el tumín. El purín y el tumín es cuando el sacerdote salía de la presencia de Dios y el hombre de Dios le preguntaba a Dios. David le pregunta a Dios: ¿qué hago? Estoy pasando por la crisis, necesito una respuesta. Cuando el sacerdote sale, las piedras comenzaron a cambiar de colores. David le dice a Dios: Señor, ¿qué hago? ¿Los persigo o me quedo tranquilo? Las piedras comenzaron a cambiar de colores. David tenía la revelación del purín y del tumín. ¿Cuántos adoran a Dios? Las piedras comenzaron a cambiar de colores. Y David le dice a Dios: Señor, ¿qué hago? ¿Los persigo? ¿Me quedo tranquilo? Y Dios le soltó una palabra. Porque usted tiene que saber que en tiempos de crisis Dios te va a soltar una palabra. En tiempos de crisis Dios te va a soltar una palabra. Porque la palabra profética tiene 3 funciones. Diga conmigo: la palabra profética se recibe, se cree y se celebra. Vamos, grite conmigo: la palabra profética se recibe, se cree y se celebra. Y Dios le dijo: persíguelos, porque te daré una gran victoria. Aleluya, dígame amén. La crisis va a provocar que Dios se glorifique en tu vida. Habrá alguien que adore a Dios, por favor. La crisis va a provocar victoria. Cuando Dios te suelta una palabra, tienes que caminar conforme a esa palabra. Dale un fuerte aplauso al Señor. David tuvo una reunión con 600 hombres. ¿Con cuántos hombres? Necesito 6 hombres acá, rápido. Suban al altar. David hizo una reunión con los 600 hombres y les dijo: muchachos, vengan acá rápido, vengan acá. Muchachos, Dios me soltó una palabra. Dios me dijo que tenemos que perseguir a esos merodeadores, porque Dios nos va a regresar lo que hemos perdido. ¿Están conmigo o no están conmigo? En tiempos de crisis habrá gente que se va a ir, pero habrá gente que se va a quedar.
No, usted parece. Habrá gente, los cobardes no están cualificados para la victoria. Pero David reunió a los valientes. Muchachos, pero venga para acá. Muchachos, Dios me dijo que los vamos a perseguir y vamos a recuperar lo que hemos perdido. ¿Están conmigo o no están conmigo? No, pero más fuerte, vamos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Aleluya, denme la mano. ¿Están conmigo o no están conmigo? Denme la mano. Vamos para adelante. Acá. Vamos para adelante, los vamos a perseguir, porque de nosotros es la victoria. ¡A su nombre! Quédense ahí, no te me vayas. ¡A su nombre! Pregúnteme, pastor, ¿qué pasó? Póngase para allá. Escúcheme acá. Muchachos, vamos a perseguir y a recuperar lo que es de nosotros. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero pongan la cara de malo. Y dice la Biblia que cuando llegaron al torrente de Cedrón, ¿a dónde llegaron? 200 hombres, ¿qué es ahí? 200 hombres le dijeron a David: David, estamos cansados. Estamos cansados. No podemos más. No podemos más. Estamos requete cansados y agotados. Agotado. ¿Ah? Agotado. Estamos cansados. Bueno, escúchame, usted tiene que saber que en medio de la crisis habrá gente que se va a ir. En medio de la crisis habrá gente que nos van a decir: pastor, Dios me dijo que me fuera a Estados Unidos. Pastor, Dios me dijo que se me acabó el tiempo aquí, que me tengo que ir. Porque en tiempos las crisis de la vida producen éxodo y exilio. Pero David se quedó con los 400 hombres. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Estos 400 hombres dijeron: vamos a la guerra, vamos a recuperar lo que se nos perdió, porque Dios me va a dar. Pero venga para acá, Dios nos va a dar la victoria. ¡Da un grito de guerra! A su nombre. Y aquí viene el tercer sermón. David recuperó 5 cosas. David recuperó su matrimonio. David recuperó las mujeres. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. El enemigo quiere destruir tu matrimonio, pero está vencido en el nombre de Jesús. Dígame amén. Por eso tanta guerra, por eso tanto ataque, por eso tantas dificultades, pero el diablo está vencido. Levanta tu mano, por favor. Levanta esa mano y dale gloria a Dios. Tu casa verá la gloria de Dios. Tu casa, tu familia, tu esposo, tu esposa verá la gloria de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Número 2. David recuperó sus hijos. No, usted no está pasando. David recuperó sus hijos. Tus hijos no son del diablo. Tus hijos serán profetas. Tus hijos serán adoradores. Tus hijos le servirán a Cristo. Tus hijos no serán drogadictos. Tus hijos no serán malandros. Tus hijos no serán alcohólicos. Tus hijos serán profetas. Ale, usted se tiene que agarrar de aquella canción de Alex Márquez. En mi casa hay profetas. En mi casa hay pastores. En mi casa hay ministros. ¿Cuántos adoran a Dios? Tu casa, tus hijos verán la gloria de Dios. Número 3. David recuperó el rebaño. ¿Qué recuperó David? Dice la Biblia que David recuperó el rebaño. Y esto nos tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Toda iglesia habrá gente que se va a ir por causa de la crisis. Pero el diablo creyó que la crisis iba a cerrar iglesia. La crisis lo que está provocando, aleluya, como dice el libro de Éxodo capítulo 1 verso 12: mientras más nos opriman, más nos vamos a multiplicar. ¿Usted no se ha dado cuenta que desde el 2016 la iglesia ha cambiado? Dios está proveyendo y seguirá proveyendo. No, usted no lo cree. Dios seguirá proveyendo porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Aleluya. Viene más, Dios mío, pero levanta tu mano. Viene más crecimiento para esta casa. Viene más crecimiento para la iglesia. Prepárate, porque el avivamiento en Venezuela no va a venir, ya comenzó. Nos estamos multiplicando. La iglesia está creciendo. La iglesia está pariendo iglesias hijas. Y vamos para arriba como un cohete. Habrá alguien que diga amén, por favor. No nos quedaremos estancados. Vamos para arriba. Número 4, levanta tu mano, que esto es profético. David recuperó el botín. Aló. Y esto tiene que ver con las finanzas de la iglesia.
Ha sido difícil el proceso, sí es verdad. La economía, que el dólar BCB, que el dólar paralelo, que el dólar Today. Hay como 4, 5, 10 dólares en Venezuela. El dólar de los buhoneros. Aleluya, ha sido fuerte el proceso. Fuerte el proceso. Pero aleluya, Dios nos está enseñando que cuando aprendemos a depender de Él, Él abre los cielos para bendecirte, para prosperarte. Habrá alguien que diga amén. Aleluya, lo económico no es imposibilidad para Dios. No son limitaciones para Dios. Dios bendice en medio de la crisis. Aleluya, y vas a recuperar tu economía. Vamos a recuperar en Venezuela el botín a su nombre. ¿Y sabe a quién Dios va a prosperar? A los fieles, Dios mío. Aleluya, para que sigamos bendiciendo la obra. Viene botín para tu familia. Viene botín para tus hijos. Denle un fuerte aplauso al Rey. Vamos, adora a Dios. Viene botín a su nombre. Y número 5, David recuperó su dignidad. Dios levantó la cabeza de David. Dios va a levantar nuestra cabeza. No, Dios va a levantar tu cabeza. Dios te va a exaltar. Cuando la gente está en crisis, no lo quiere nadie. A nosotros los venezolanos no nos quieren en ninguna parte de la bolita del mundo. Somos rechazados, menospreciados, nos persiguen, nos deportan. Aleluya, pero vamos para arriba. ¿Cuántos adoran a Dios? Esta crisis no durará toda la vida. Vamos, levanta tu mano. Dios levantará nuestra cabeza. Dale un grito de guerra, un grito de júbilo. Entonces, venga para acá. Entonces David y la gente comenzaron a gritar de alegría. No, pero así no. Los 400 hombres recuperaron sus esposas, recuperaron sus hijos, recuperaron el botín, recuperaron el rebaño, recuperaron la finanza. Y eso es lo que pasará sobre tu vida. Vas a recuperar el botín, vas a recuperar tu casa. Ellos estaban alegres, ellos estaban contentos, ellos estaban alegres. Pero pregúnteme, pastor, ¿qué pasó? Cuando ellos iban de regreso alegres, ellos venían contentos. Pregúntame a quién se consiguieron. A los 200, los 400 hombres dijeron: David, es que ellos en la crisis nos cantaron la canción y se marchó. Y su barco de libertad. David hizo una reunión con ellos. David dijo: ellos también se merecen del botín. ¿Sabe qué dijeron ellos? Si estuviera en el siglo XXI: diablo, qué difícil me la pusiste. Para mí no está fácil. Para mí tampoco. Pero David dijo: no, muchachos, tenemos que tener un corazón sano. Ellos también se merecen del botín. Ellos también se merecen. Que la crisis no dañe tu corazón. Que la crisis no dañe tu corazón. Hay que tener un corazón sano. Habrá alguien que adore a Dios, por favor. Aleluya, nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. Nos alegraremos. Habrá alguien que diga amén, por favor.